Por tanto, el segundo parcial va a ser virtual, pero el final no sé. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos darlo el examen final. Esa fecha de los exámenes, ingeniero, ya sí, ya no se mueven más, ¿no? Ya no se mueven, ya no se mueven, ya porque yo hasta el 30 tengo que darle nota hasta el 23, 24 y de ahí ya tengo que ver si alguien quiere repechaje para tomar el repechaje antes del 30. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ok. Entonces, voy a salirme de aquí un ratito. Nos toca avanzar ahora. No, dejar de compartir pantalla. Ya. Nos tocaría avanzar flujo de fluidos en tuberías y conductos abiertos. Ese sería el último tema que tenemos tratando de hacer. Entonces, ¿por qué no nos queda el clase de hoy, del viernes y tal vez unita más por ahí? Ya, vamos a ver, depende ya de cómo esté la cuestión. Aplicación del principio de energía en flujo de tubería. Ya, hemos visto que este principio de la energía lo hemos visto en Bernoulli y la ecuación general de la energía, ¿cierto? Entonces, pero ahora vamos a tomar en cuenta el flujo en tuberías y conductos abiertos, ¿ya? Mientras tanto, vamos a hacer qué es lo que pasa en las tuberías. Entonces, existen dos flujos permanentes en flujos reales. ¿Qué sería el flujo laminar y el flujo turbulento? Desde el comienzo nosotros hemos venido explicando qué es un flujo laminar y qué es un flujo turbulento. Entonces, fíjense, aquí ya vamos a dar exactamente esta idea de lo que es el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Ya? Dice, en el flujo laminar, las pérdidas de energía dependen del flujo, si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. Se necesita predecir el tipo de flujo sin observarlo. ¿Qué quiere decir? Que mediante fórmula yo puedo predecir si yo tengo un flujo laminar o un flujo turbulento. ¿Ya? Bien, entonces, pero eso se necesita. Y aquí hay una palabra clave que dice pérdida de energía. Que yo voy a perder energía. Fíjense, cuando nosotros hemos dado las tuberías, yo tengo una tubería de aquí, tengo una tubería de aquí A hasta B. Aquí tengo una bomba, aquí tengo un motor. Hemos visto que de A hasta B yo puedo perder o ganar energía, ¿cierto? Sin embargo, con Bernoulli no tengo en cuenta todos esos aspectos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo el flujo, dice, es necesario predecir el tipo de flujo sin, sin verlo, ¿no ves? Aquí dice, en el flujo laminar las partículas se mueven según trayectorias paralelas, formando el conjunto de ellas capas o láminas, donde los módulos de las velocidades en capas adyacentes no tienen el mismo valor. ¿Qué significa? Que cuando yo analizo un flujo, voy a ver que ese flujo va a variar así según capas paralelas, donde la velocidad que pasa por acá
es diferente o nada que tiene que ver con esto de ahí, ¿no? Es decir, son capas adyacentes, todas son capas adyacentes. ¿Por qué? Porque las partículas aquí, las moléculas de agua no vienen y se mezclan acá con esas de allá de arriba, ¿ya? Entonces, donde los módulos de las velocidades en capas adyacentes no tienen el mismo valor. Se relaciona la tensión cortante, tau. Fíjense, y hemos visto que ese tau, que es el esfuerzo cortante, viene a variar directamente con la viscosidad dinámica, ¿cierto? Esta es esta fuerza sobre área. Por lo que yo digo que esta tensión cortante viene a ser tau, que es el módulo de viscosidad por la derivada de B con respecto a Y. Y eso ya lo hemos visto en la primera unidad, ¿cierto? Bien, entonces, mucho va a depender de ese valor de tau, de cómo es la viscosidad. Fíjense que anteriormente, cuando nosotros ganábamos o perdíamos energía, no me interesaba si yo tenía alcohol, si tenía glicerina, si tenía aceite, si tenía agua. Solamente me interesaba porque no había ese módulo de viscosidad. Ya no me interesaba el módulo de viscosidad. Pero fíjense que cuando ya aparece este módulo de viscosidad, ya es importante saber cuál es el elemento que está fluyendo, si es agua, si es aceite, si es glicerina, etc. Bueno, entonces, cuando yo tengo un flujo turbulento, en este flujo las partículas se mueven de forma desordenada en todas las direcciones. Es imposible conocer la trayectoria de una partícula individualmente. Estamos hablando de las partículas del líquido. Entonces, fíjense que cuando ustedes, por ejemplo, abren un grifo, eso lo pueden ver en la forma práctica, cuando ustedes abren despacito, sale un chorringo, ¿no ves? Vertical. Ahí vamos a ver que el flujo es laminar, pero si le abren más fuerte el grifo, entonces ya vamos a ver que ya las partículas son desordenadas y empieza a regarse. Entonces ahí ya vamos a estar entre un flujo turbulento, ¿no? Eso lo podemos ver cuando usted abre su grifo. En este flujo las partículas se mueven en forma desordenada en todas las direcciones. Es imposible conocer la trayectoria de una partícula individualmente. Y el esfuerzo cortante tau es igual a mu. Aquí lo ven, que es igual a mu, que es el coeficiente de viscosidad cinemática, más n por la derivada de B con respecto a ella. N ese es un factor que depende del ρ, de la densidad del fluido y las características del movimiento. Y mu es la viscosidad dinámica, ¿cierto? Sabemos que esa viscosidad dinámica la podemos poner en función de la viscosidad cinemática. Muy bien, entonces hay dos tipos de flujo. El uno que es laminar y el otro que es turbulento. Y hemos dado que los dos dependen directamente del coeficiente de viscosidad por la derivada de B con respecto a Y. Pero el uno hay un más n que es el factor que depende de la densidad del líquido. Bien, tenemos la velocidad crítica. Es aquella velocidad por debajo de la cual toda turbulencia es amortiguada por la acción de la viscosidad del fluido. En forma experimental y de manera analítica se tiene que el flujo en tubo redondo depende de 4 variables. ¿Ya? Estamos hablando de las tuberías que son redondas, que es las que normalmente ocupamos. ¿Cuáles son esas variables? La velocidad, una velocidad promedio que dada en metros por segundo, pie sobre segundo.
el diámetro de la tubería, que puede estar dado en metro, en pie o en pulgada, el Rho, densidad, kilogramo, newton segundo metro cuadrado, libra segundo pie cuadrado, el mu y la viscosidad del mu, aquí está en newton segundo por metro cuadrado, lo que es pascal por segundo. Y aquí tenemos una relación entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. Entonces, que es justamente este valor de aquí de viscosidad cinemática está dado en metros cuadrados sobre segundo, ¿ya? Bien, entonces todas esas variables que nosotros hemos visto aquí, ya las conocemos, conocemos Rho, conocemos las viscosidades, podemos sacar las tensiones también ahí, el esfuerzo cortante, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver aquí más adelante. Vamos a ver que una velocidad crítica, dice, es una velocidad que tiene que ser amortiguada directamente por esas variables, más que todo por la densidad y por el coeficiente de viscosidad. Pero ya cuando una vez ya pasa esa velocidad crítica, ya los tubos ya pueden romperse, ¿ya? Entonces, es necesario e importante conocer en su sistema las velocidades a las cuales está circulando el fluido, ¿ya? Es importante, porque pasa de la velocidad crítica y ahí hay un problema serio dentro de lo que es la red, ¿ya? Bien, vamos a ver los números de Reynolds RE. En algunos libros creo que le ponen N nomás, ¿ya? Que es el número de Reynolds. A mí me gusta escribirle RE, ¿ya? Bien, dice para secciones circulares, porque ese también va a variar si tenemos una alcantarilla, por ejemplo, cuadrada, ¿ya? El número de Reynolds nos sirve para pronosticar si el flujo es laminar o turbulento. Este número es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza viscosa. Fuerza de inercia es masa por aceleración y la fuerza viscosa es la que es producida por la fuerza cortante debido a fuerza sobre área, ¿cierto? Que es la tensión o el esfuerzo cortante, ¿cierto? Entonces, el número de Reynolds, como ustedes ven aquí, es adimensional. Aquí lo tenemos, el número de Reynolds es un número adimensional que varía según la velocidad, el diámetro, la densidad y el coeficiente de viscosidad. Si a mí me dan el coeficiente de viscosidad dinámico, este número de Reynolds también lo puedo encontrar según el coeficiente de viscosidad cinemático, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que mu es igual a Rho por mu. Entonces, depende. En algunos datos, siempre en algunos libros le dan la viscosidad cinemática y en algunos ejemplos le pueden dar la viscosidad dinámica, ¿eh? Pero de todas maneras varía según la velocidad, el diámetro, Rho y mu, ¿ya? Bien, en el caso de conductos rectos no circulares, estamos hablando de tuberías, en este caso pueden ser tuberías cuadradas, hexagonales o como un canal, por ejemplo, abierto, que es trapezoidal. Es un canal así. Normalmente en los canales abiertos tenemos canales que son así o que son así, ¿no ven? Entonces aquí tengo un nivel de líquido, ¿ya? En ese caso, mucho va a depender el número de Reynolds del radio hidráulico, ¿ya? Ya más adelante vamos a ver tal vez en algún ejercicio cómo encontramos el radio hidráulico, ¿ya?
Bien, pero lo más importante es que para tubos rectos circulares, ¿ya? El número de Reynolds es este que estamos viendo aquí, ¿ya? Porque fíjense, solamente va a depender de ρ, de mu y de velocidad. Sin embargo, para cuando ya no es circular, vamos a depender el número de Reynolds del radio hidráulico del flujo. Bien, entonces nos vamos a abocar directamente a ver este flujo en tuberías redondas, ¿ya? Que es lo que normalmente se ocupa. Para un sistema de red de agua potable, por ejemplo, de alcantarillado, cómo varía el fluido ahí. El número de Reynolds menor a 2000, el flujo laminar, y el número de Reynolds mayor a 4000 es el flujo turbulento. Si R está entre 2000 y 4000, se llama zona de transición. Bien, fíjense, ¿para qué yo debo conocer ese número de Reynolds? Anteriormente, si nosotros vemos aquí en esta ecuación de acá, ¿no? Ya hemos dado, esta es la presión, la elevación debido a la velocidad, la cabeza, esta HA gano por una bomba, retiro o pierdo por un motor, y este HL es lo que nos interesa ahora. La anterior clase hemos estado haciendo ya, pero ya yo les he dado ese valor de HL, ¿ya? Para poder hacer las pérdidas de energía, porque esta es la ecuación general de la energía, ¿ya? Si ustedes lo ven, esta ecuación de aquí ya la hemos manejado en la anterior clase, ¿ya? Pero, fíjense, hay algo importante acá. SHL que estamos comentando allá más abajo, es la pérdida de energía debido a la fricción. A medida que un fluido fluye por un conducto, ocurren pérdidas de energía debido a la fricción. Fíjense, SHL debido a la fricción interna del líquido. Tales pérdidas de energía traen como resultado una disminución de la presión entre dos puntos del sistema, ya porque está perdiendo energía. Entonces, ahí hay una pérdida por fricción. HL que yo veo, le estoy mostrando acá. Dice, todas las pérdidas de energía traen como resultado una disminución de la presión entre dos puntos del sistema. Y de la ecuación general de la energía, yo tengo especialmente SHL, que se define como la energía perdida por el sistema, o la pérdida de energía debido a la fricción en todo caso, ¿ya? Ese es un HL. Pero, ¿cómo encuentro SHL, que es debido a la fricción del líquido con el conducto? ¿Cómo encuentro SHL? SHL, según la ecuación de Darcy, ¿ya? Se define como la energía perdida por el sistema. HL, pérdida de energía. L viene a ser la longitud. D, el diámetro. B, velocidad. Y F, aquí hay un problemita importante. Este F de aquí, ¿cómo encuentro? Voy a tener como dato la longitud, el diámetro, la velocidad puedo conseguir y la gravedad la tengo. Pero resulta que ese F no lo tengo. A ese F es llamado factor de fricción, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a obtener ese factor de fricción? Y ya sé que HL, según Darcy, es esa ecuación que está enmarcada ahí.
Dice, la ecuación de Darcy se puede emplear para flujo laminar o turbulento. No hay problema. La diferencia entre las dos está en la evaluación de F. Esta F de aquí que yo estoy poniendo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿No ven? Ya. Entonces, la ecuación de Darcy se puede emplear para turbulento y y laminar. Pero aquí ya vamos a ver cómo encontramos F para la ecuación de Darcy. Dice que la pérdida de fricción de flujo laminar según la ecuación de Hassen-Poiseuille. ¿Ya? Esta ecuación calcula HL también, igual que Darcy aquí calcula HL. Pero esa HL solamente lo hace para flujos laminares. ¿Ya? Según la ecuación de Hassen, esta HL la ocupa para laminares nada más. Como la ecuación de Darcy también se emplea se emplea para laminar, entonces, y la de Hassen-Poiseuille también para laminar, yo voy aquí a igualar eso HL, igualando la ecuación de Darcy con la ecuación de Hassen, yo voy a poder despejar cuánto vale F. Porque fíjense que aquí la ecuación de Poiseuille, de Hassen, no está en función de F. Entonces, como las dos son pérdidas de energía HL, yo los igualo. Y de las dos ecuaciones que son solo para laminares, yo encuentro F que es igual a, simplificando, despejando, tomando como ρ igual a peso específico sobre la gravedad, reemplazando en esta ecuación de arriba, y yo tengo que para flujos laminares, para flujos laminares, F lo puedo encontrar de esta forma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si F, ya yo sé que, ya yo encontré el número de Reynolds, ¿cierto? Entonces, yo voy a ver ahí que el flujo es laminar. Si el flujo es laminar, entonces digo 64 sobre el número de Reynolds. Eso es mi F y me voy a encontrar el HL según la ecuación de Darcy. ¿Ya? Digamos, ese sería el procedimiento. Bien. Ok. Pero, ¿qué pasa si yo tengo pérdidas de fricción en flujos turbulentos? Ahí sí que se me complica para poder encontrar F, porque yo tengo que encontrar F. Ya sé que el flujo laminar es 64 sobre el número de Reynolds. Pero ¿qué pasa si el flujo es turbulento? Entonces dice, para el flujo turbulento en conductos circulares, resulta más conveniente emplear la ecuación de Darcy para encontrar HL. No podemos determinar el factor de fricción F mediante un simple cálculo como en el flujo laminar. En el flujo laminar, vuelvo a repetir, es 64 sobre el número de Reynolds para encontrar F. ¿Ya? Pues el flujo turbulento no se conforma de movimientos regulares y predecibles. Por lo tanto, debemos confiar en los datos experimentales. Y todo lo que vamos a ver enseguida es de acuerdo a la experiencia de algunos estudiosos. ¿Ya? Todos son datos experimentales. Las pruebas han mostrado que el número F depende de otros números también adimensionales, que es el número de Reynolds y la rugosidad relativa del conducto. Siempre esa rugosidad la podemos determinar mediante tabla. ¿Ya? Fíjense que aquí
Si es vidrio plástico, tengo una suavidad y la rugosidad es suave. Pero si es cobre, latón y plomo, yo voy a tener que la rugosidad, que es ese epsilon de ahí, es 1.5 por 10 elevado a la menos 6. ¿Ya? Esto es en metro y esto es en pie. Si es hierro fundido, ya tenemos el coeficiente de rugosidad. Si es hierro fundido revestido con asfalto, tenemos un coeficiente de rugosidad. Si es acero comercial también, si es fierro forjado, si es redo marquete, si es concreto, bueno, ahí tenemos. Lo que me faltó buscar aquí es si es PVC, que es lo que normalmente ahora se trabaja con puro PVC. Para sistemas de agua potable, trabajamos con sistema con PVC esquema 40. Bien. Es más, últimamente en Zaguapá trabaja con ese sistema de esquema 40, pero los accesorios lo hace de fierro fundido. ¿Ya? O sea, hay también esquemas 40, digamos, para una T, por ejemplo, un cambio de diámetro. Hay, digamos, las arandelas, esas, que son para presionar ahí. Hay todo eso en plástico también, que es el esquema 40, pero normalmente ahora Zaguapá está trabajando así. Esquema 40 para las tuberías de PVC y los accesorios lo está mandando a hacer en fierro forjado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el coeficiente de rugosidad? Ahí eso falta saber, ahí habrá que ir a averiguar cuánto es el coeficiente de rugosidad entre lo que es el agua y el PVC que no está ahí. ¿Ya? Bueno, eso para datos comerciales. Bien, entonces dice que la prueba han mostrado que el número F depende de otros dos números, también adimensionales, que es el número de Reynolds y de la rugosidad relativa del conducto. Aquí epsilon es la rugosidad absoluta. Rugosidad absoluta promedio para conductos nuevos y limpios. Bien. Uno de los métodos más extensamente empleados para evaluar el factor de fricción hace uso del diagrama de Moody. El diagrama de Moody muestra un factor F graficado contra el número de Reynolds, con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la rugosidad. La rugosidad es diámetro sobre el coeficiente de rugosidad que estoy obteniendo. Por tanto, F como el número de Reynolds están graficados en escala logarítmica. Para el número de Reynolds entre 2000 y 4000 no se trazan curvas, pues se trata de la zona crítica. A ver. Todo esto de aquí se lo voy a mostrar en otro, Uh-huh. Un ratito, ahorita lo voy a buscar. Lo tengo. Ya. Aquí ya eso se lo subí también a la plataforma. Fíjense, para evaluar, aquí uno de los métodos más extensamente empleados para evaluar el factor de fricción es el uso del diagrama de Moody, que se presenta en la figura adjunta. ¿Estoy compartiendo o no estoy compartiendo? No, no se ve. Ya, abrí. Ya, ahora sí. Dice,
Para evaluar uno de los métodos más extensamente empleados para poder obtener ese factor F, que es lo único que estamos tratando de encontrar, F, para ir a reemplazarlo en la ecuación de Darcy, ¿ya? Hace el diagrama de Moody, se expresa en la figura adjunta, el diagrama muestra un factor de fricción F graficado. Fíjense aquí, este es el diagrama famoso de Moody, ¿ya? Aquí, en este lado de aquí, yo tengo, fíjense, el factor de fricción. En este eje de acá, yo tengo la rugosidad, que es D sobre épsilon, una rugosidad relativa, el diámetro sobre ese factor de rugosidad épsilon, que ya le mostré hace ratito. Y aquí abajo está el número de Reynolds. Aquí está por 10 elevado al cubo. Entonces, si nosotros miramos aquí, todas las curvas que yo estoy mostrando, ya, yo tengo esas dos rectas ahí, 2000 y tengo 4000. Si es menor a 2000, aquí no hay curva, ¿ya? Cuando yo tengo que el flujo es laminar, acá no hay curvas en todo esto, ¿ya? Entonces, no directamente el factor de F, digo yo, F es igual a 64 sobre el número de Reynolds, ¿ya? No hay problema porque el flujo es laminar. Pero si estoy entre 2000 y 4000, el flujo es turbulento. Yo no puedo predecir casi nada ahí para obtener el factor de F, ¿ya? Porque es un periodo corto de transición, ¿ya? Si yo me acerco, me puedo acercar aquí al límite y ahí puedo sacar su factor de F, ¿ya? Bien, pero cuando el flujo es turbulento, fíjense que yo tengo diferentes curvas. Por ejemplo, yo tengo esta curva de aquí, ¿no? Tengo esta otra de aquí, ¿no? Y tengo que salen de aquí, salen de acá las curvas. Sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí, salen de aquí, todas las curvas, ¿ya? Pero aquí hay una curva que es muy particular. De aquí, de esta curva que está puntuada, yo la voy a llamar total turbulencia, ¿ya? Porque son tuberías con rugosidades muy, muy altas, ¿no? Entonces, muy rugosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El líquido, en vez de fluir suavemente ahí, ya empieza a resaltar, ¿cierto? Entonces hay una extrema turbulencia, ¿ya? Pero fíjense, cuando yo tengo de cero, puede ser aquí, todavía tengo una última curva, ¿ya? Incluso tengo otra aquí, aquí, pero eso ya son muchas turbulencias, ¿ya? El coeficiente de rugosidad ya, el factor de fricción me da muy grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, si yo tengo que la rugosidad D sobre epsilon me da 1000, por ejemplo, y lo vamos a hacer con otro color. Por ejemplo, me da 1000. Si me da
entre 1000 y 2000, y entre 1000 yo puedo extrapolar aquí, puedo acercarme un poquito a esa curva, ya sea a esa curva de aquí de abajo o ya sea a esa curva de aquí arriba. Entonces yo medio me la voy a extrapolar, ¿ya? Pero supóngase que el coeficiente de rugosidad me da 1000, ¿ya? Y que aquí me da 10 elevado a la 6. Entonces yo voy y ese 10 elevado a la 6 lo tengo aquí. Voy y choco con esta de la rugosidad que es 1000. ¿Ya? Yo tengo un punto. De ese punto yo me vengo horizontalmente. ¿Y cuánto es el número de Reynolds? A ver si ustedes pueden aproximar. Si esa rugosidad D sobre epsilon me da 1000 y el número de Reynolds me da 10 elevado a la 6, ¿cuánto sería el coeficiente de fricción F? Voy a estar arribinga de esta de aquí. A ver si no me... Voy a estar cerquita de 0,02, ¿no ves? Sí. A ver, 0, 0, 15, 16, 17, 18, 19. 0019, por ejemplo, voy a estar, o 0019, 5, 19, 3, algo así. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ingeniero. De esa forma, con el diagrama de Modi, nosotros podemos encontrar ese factor de fricción F. Pero como ustedes ven, ese factor de F, pucha, la verdad es que tenemos que tener un buen ojo, ¿no ven? Porque yo tengo que hacerlo, agrandarlo esto, si lo tengo ahí, ir extrapolando, acercándome, y me voy a choco y me vuelvo horizontal allá, ¿no ven? Entonces, de esa forma, utilizando el diagrama de Modi, nosotros podemos encontrar cuánto vale el factor de F para flujos turbulentos. ¿Ya? Entonces, pero sí es importante conocer el número de Reynolds, el coeficiente de rugosidad. Esos son dos factores importantes. Como ustedes ven, dice, para determinar el factor F de fricción usando el diagrama de Modi, se debe seguir los siguientes pasos. Localice el número de Reynolds, por ejemplo, en la abscisa 5 por 10 elevado a la 5. ¿Cuál es 5 por 10 elevado a la 5? Sería esta de aquí. ¿Cierto? Sería este valor de aquí. Este 5 por 10 elevado a la 5. ¿No ves? Entonces me voy recto. ¿Ya qué más dice? Proyecto verticalmente hasta que alcance la curva correspondiente a D sobre epsilon de 104, puesto que 104 está muy cercano a 100, esta curva se puede utilizar. O sea, ocupa la curva de 100 o hace un acercamiento. Proyecto horizontalmente hacia la izquierda y lea el factor de F que vale 0.038. Ya es lo mismo que les he explicado hace ratito. ¿Ya? Muy bien. Eso sería para encontrar F según el diagrama de Modi. Pero aquí yo tengo ecuaciones experimentales. El factor de fricción F para flujos laminares se puede calcular empleando la siguiente resolución. Ya sabemos. NR es número de Reynolds acá. Por encima del número de Reynolds, que está de 4000, por lo general el flujo se conoce como turbulento. Sin embargo, en esencia existen dos zonas de interés en este punto. Hacia el lado derecho del diagrama, el flujo está en la zona de completa turbulencia. Le explicaba, ¿no ven? Que cuando la rugosidad es máxima, el número de Reynolds también máximo, puede ser menos también el número de Reynolds, pero que sea mayor a 4000. Entonces vamos a ver completamente turbulencia, ¿no ves?
una zona de completa turbulencia. Se puede observar que el valor de F no depende del número de Reynolds, sino solo de la rugosidad, que es el diámetro sobre epsilon. En este intervalo se aplica la siguiente fórmula para los mayores a 4000. ¿Ya? Aquí tiene una fórmula experimental para sacar el factor de F. Dice, la frontera de esta zona es la línea punteada que corre por lo general de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha del diagrama de Moody. Esta ecuación es esta línea. Esta de aquí es la ecuación de la línea que yo le marqué allá arriba punteada. ¿Ya? Entonces, bueno, pero esta de aquí, por ejemplo, nada que ver, digamos, porque solamente esta es la línea punteada que está ahí. La tercera zona del diagrama de Moody se conoce como zona de transición. Se encuentra entre la zona de completa turbulencia y la línea que identifica como conductos lícidos. La línea de conducto lícido tiene la ecuación, esta de acá. De esa forma nosotros podemos encontrar el factor de F también. Dice, en la zona de transición el factor de fricción en función tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa. Aquí hay una ecuación llamada ecuación de Colebrook que desarrolla la relación para el factor de fricción de esta zona. Nuevamente aquí tengo una fórmula experimental que me encuentra el valor de F, pero según el diámetro y según epsilon. Pero resulta que usted tiene que hacer muchas operaciones ahí para poder despejar F, porque F está en forma implícita. ¿Ya? Esa sería la ecuación de Colebrook. Pero aquí hay una ecuación que realmente es la que más ocupamos para flujos turbulentos, que pueden ser de máximas turbulencias, igual, no hay problema. Se puede ocupar esta fórmula. Y esta es la ecuación explícita. ¿Por qué? ¿Por qué es explícita? Porque está ya despejada F. A diferencia de esta de acá, de la ecuación de Colebrook. ¿Ya? Y esta de aquí también, que es zona de, que es la parte izquierda, derecha del diagrama de Moody, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos, en qué zona estamos. ¿Ya? Pero esta F es la que se lleva la flor ahí, porque F está despejada. Fíjense que depende del número de Reynolds. Aquí está el número de Reynolds elevado a la 0,9, la rugosidad absoluta, ¿no? La rugosidad relativa, digamos, porque esto sobre el diámetro sobre la rugosidad absoluta, y puede encontrar F. Esta ecuación produce valores para F que se encuentran entre más o menos el 1% del valor correspondiente de la ecuación de Colebrook. O sea, si usted lo calcula por Colebrook, le puede aumentar o disminuir el 1%, no hay problema. ¿Ya? Dentro del intervalo de rugosidad relativa de sobre entre 1000 y 1 por 10 elevado a la 6. Para el número de Reynolds que va de 5 por 10 elevado a la 3 hasta 1 por 10 elevado a la 8. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula, esto es para D sobre epsilon mayores o iguales a 1000 y menores o iguales a 1 por 10 elevado a la 6. Y para los números de Reynolds mayores o iguales a 1000 a 10 elevado a la 8, perdón. Aquí entre 5000, 5 por 10 elevado al cubo, menores o iguales a 10 elevado a la 8. Es decir, usted tranquilamente, si su coeficiente de rugosidad está en este límite, y en este límite de acá el número de Reynolds, usted tranquilamente puede encontrar con esta fórmula. ¿Ya?
Si no está dentro de esos parámetros, pues váyase a buscar el número del diagrama de Moody para hacerlo más, más experimental, según las curvas que nosotros nos están dando allá. ¿Ya? Pero normalmente todos los ejercicios, todo esto están dentro de estos límites de acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hola, hola. Perfecto. Bueno, de esa forma nosotros encontramos el coeficiente de factor F. ¿Para qué todo esto de acá usando el diagrama de Moody, para laminar 64 sobre el número de Reynolds? Aquí, para los mayores a 4000, podemos ocupar esta fórmula también de aquí, que casi está despejada. ¿Ya? Podemos ocupar esa fórmula. Pero esto es para completa turbulencia. Porque aquí dice, hacia el lado derecho, no. Por encima del número de Reynolds del 4000, por lo general el flujo se conoce como turbulento. Sin embargo, en ciencia existen dos zonas de interés. Hacia el lado derecho del diagrama, el flujo está en la zona completa turbulencia. Se puede observar que el valor de F no depende del número de Reynolds, sino de la rugosidad en este intervalo. Bueno, no especifica ahí en qué intervalo se puede conocer, pero sí para mayores a 4000 nomás. ¿Ya? También se puede emplear esa ecuación que es más sencilla. Esta ecuación de aquí es la línea punteada, que sería esta línea punteada de aquí. ¿Ven? Ahí, esa línea es la que me da ahí abajo. Y tiene Colebrook, que Colebrook no está despejado F. Aquí tenemos F, acá tenemos F. Pero esta, como le digo, se lleva a la flor para encontrar F. ¿Pero para qué quiero encontrar F? Se quiere encontrar F para poder encontrar... Anda a salirle, por favor, déjame tranquilito mi cuarto. Anda tranquilito, anda a servirle. Ya, vaya, pues, vaya y dígale, ¿está bien o no está bien? ¿Ya? Bien, entonces, ¿para qué encontramos ese factor de F? Para poder encontrar el HL. El HL es una pérdida de energía debida a la fricción, ¿ya? Debida a la fricción. ¿De qué depende? El HL depende del diámetro, de la viscosidad, depende de la longitud del tubo, depende de muchas cosas, ¿cierto? Del rho, del gamma, bueno, de todas esas propiedades esenciales que tienen los tubos depende para poder tener una pérdida de energía, ¿ya? Aquí no se toca, si nos da tiempo vamos a tocarlo en una próxima clase, que ese HL también, ese diagrama del HL va a ser una pérdida de energía debido a, le dije en la anterior clase, debido a codos, a los diferentes conectores, válvulas, los accesorios. De accesorios de la red, ¿ya? Entonces, es amplio ese conocimiento del HL, pero es una pérdida de energía que nosotros vamos a tener. Eso ocurre también cuando usted está haciendo un cableado, por ejemplo, y está tomando desde el medidor y por allá lejos está a 300 metros recién su foco, tiene que considerar la pérdida, ¿no? Por la longitud de extensión del cable. Igual acá hay una pérdida de HL por la longitud directamente por la longitud de las tuberías, ¿no? Bien. Entonces, esto es en cuanto a lo que nosotros podemos ver del diagrama de Moody y la pérdida de fricción, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir. Vamos a ver acá. Y vamos a hacer algún ejemplo, pues, ¿no?
A ver, vamos a buscar por aquí uno bonito. Bonito y barato. Un ratín, vamos a ver. Por supuesto que las otras pérdidas que tenemos se le llaman pérdidas menores, ¿no? Que es la contracción, dilatación de los tubos, tenemos una contracción gradual, pérdidas en salida, pérdidas en entrada, todas esas son coeficientes menores, codos en las tuberías, ¿no? Etcétera, etcétera, una reducción, una ampliación. Y vamos a ver que las velocidades cambian también cuando tenemos una ampliación o una reducción, ¿cierto? Eso por el principio de continuidad. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Esas son pérdidas menores. Lo que nos interesa es para flujos incompresibles más que todo. ¿Ya? Para flujos incompresibles. A ver, vamos a tomar este ejemplo de aquí. Dice, el agua a 10 grados centígrados fluye a una rapidez de... A ver, déjamelo en mi cuarto, no para que afuera, todo, déjame en mi cuarto tranquilo. ¿Ya? Yo lo voy a barrer, yo lo voy a hacer después. ¿Ya? Fluye a una rapidez de 900 litros sobre minuto. Este es el caudal con que va trabajando el sistema. Dice, desde el recipiente y a través de un conducto que se presenta en la figura. En la figura. ¿Ya? Entonces dice, calcule la presión en el punto B. En el punto B del sistema, tomando en cuenta la pérdida de energía debido a la fricción. Eso sí es HL. Y despreciando otros tipos de pérdida. Aquí, por ejemplo, qué sé yo, codo, etcétera, ¿no? Otras pérdidas. Bien, yo voy a tener aquí un tanquecito arriba. Que va saliendo por una cañería aquí. Acá tengo un codo, acá tengo otro codo. Aquí
aquí, a ver, lo vamos a hacer más bonito este. Bien. Te pregunto quién ve. Va circulando y de ahí hasta acá hay unos 70 metros. Aquí tengo un nivel de líquido. Este es el punto A. De ahí hasta ahí hay 1.5 metros. De aquí hasta aquí, esa es la dirección del flujo. Es importante la dirección del flujo. Esto es 7,5 metros. Y el flujo, a ver, de aquí, ya se lo calcula hasta acá, hasta el punto B, tiene 12 metros de alto. Ya. Aquí tiene un codo, bueno, que estas pérdidas menores no las toma en cuenta. ¿Ya? Solamente aquí es importante la longitud del flujo. El diámetro no varía, el diámetro es 4 pulgadas, calibre 40. Según tabla, eso es igual a 97,97 milímetros. Según tabla. Saben que nosotros lo que medimos es medimos el diámetro interno, sí, con precisión, ¿cierto? A ver. Esta B debe ser esto de aquí, porque dice B. Debe ser 1.30 por 10 elevado a la menos 6 de metros cuadrados sobre segundo. Esa es la viscosidad cinemática, ¿cierto? Esa es las medidas de la viscosidad cinemática, ¿no ven? Según la tabla. Rho es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Qué quiere decir que es agua? Ya depende de sus unidades. Usted, si toma después kilonewton, kilogramos, no sé, pascal, ya lo ven que es agua eso. Bien, y además me dice que la rugosidad es igual a 1,5 por 10 elevado a la menos 6 metros. ¿Ya? Como yo tengo que el diámetro sobre la rugosidad es un número adimensional y es metro sobre metro, ¿no ves? O pulgada sobre pulgada. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación de la energía entre el punto A y el punto B? Lo que yo quiero aquí es encontrar una ecuación de la energía. La ecuación general entre punto A y B. Entonces voy a tener la presión en A sobre gamma más el Z sub A más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G. No hay motor, no hay bomba, por lo tanto, en ese caso no pierdo ni gano energía, pero sí pierdo por fricción. HL es igual a la presión en B sobre gamma más Z sub B más la velocidad B cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver según la ecuación de continuidad.
Estoy en clase. Un ratingo, por favor. Rato. Ya, entonces, la ecuación de continuidad me dice que el caudal en A igual al caudal en B, ni tanto. Que el caudal que circula es igual a la velocidad por el área. Sabemos que la velocidad aquí en A es cero, la presión es cero, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero como B está aquí, sale una velocidad. La presión en B, bueno, es la que me piden cuánto es la presión en ese punto. Es cero. Esto de aquí es un dato. Pero yo necesito conocer la velocidad en B. Entonces yo voy a decir caudal en B es la velocidad en B por el área del... Vamos a escribirlo mejor esto. Entonces, tengo caudales igual a la velocidad en B por el área. La velocidad en B va a ser igual a caudal sobre el área. Caudal sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto es igual a 4 veces Q sobre pi por el diámetro. ¿Cuánto es Q? $900 litros por minuto. Tengo que trabajarlo eso. Q es igual a 900 litros sobre minuto. 1000 litros hace un metro cúbico y un minuto tiene 60 segundos. Si me lo calculan, por favor. Ese dato es en metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto es, por favor, el caudal? Calcúlenmelo. 0,015, ingeniero. 0,015 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces ya tengo acá 4 por 0,015, un cero más, ¿no? Sobre pi por el diámetro, 97.97. Por 10 elevado a la menos 3, porque ese es milímetro, ¿no ves? Esto elevado al cuadrado. Entonces el caudal me va a dar la velocidad, ¿no?
en metros sobre segundo. Por favor, si me lo calcula. ¿Cuánto sería? 1,99. Ya, 1,99 metros sobre segundo. Tengo la velocidad en B. A ver, ¿cuánto vale Z sub A? Tengo que poner un eje de referencia acá. Supongamos que esta dirección de aquí, esto es mi eje de referencia. Entonces, ¿cuánto vale Z sub A? Vale 12 metros, ¿no ven? Z sub B es igual a 0 porque estoy tomando en esa dirección mi eje de referencia. Bien. Entonces, ya tengo Z sub A, tengo Z sub B, tengo la velocidad al cuadrado sobre 2G. Bien. Me toca encontrar cuánto vale HL. Lo primero que tengo que hacer es qué tipo de flujo tenemos. El tipo de flujo. Bien. ¿Será laminar? ¿Será turbulento? Para eso yo tengo que encontrar el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual al diámetro por la velocidad sobre mu. Eso hemos visto en el anterior, lo pueden ver y pueden corroborar esto con la teoría que hemos dado hace rato. Entonces el número de Reynolds es igual al diámetro en metro 0,97 por 3, 0,09797, ¿no ven? La velocidad es 1,99. Y la viscosidad cinemática es 1,5 por 10 elevado a menos 6. Aquí le vamos a poner más fácil esto. 97,97 por 10 elevado a la menos 3. Y esto es 1,5 por 10 elevado a la menos 6. Por lo tanto, el número de Reynolds, 97,97, 6 menos 3 da 6, por 10 elevado a la 6, por 1,99 dividido entre 1,5. ¿Cuánto sería el número de Reynolds? Según el número de Reynolds, entonces voy a tener flujo. ¿Qué flujo es? Laminar, turbulento. Parece que va a ser turbulento, ¿no? Porque esto es 10 elevado a la 6. Mucho más arriba que 4000, ¿no? ¿Cuánto es el número de Reynolds?
A mí me Ingeniero, sale una pregunta. ¿Por qué ¿Por qué a las 6? Sería la 3. Sí, Porque el epsilon, no, pues el epsilon no es eso, ¿no? ¿Cuánto era el epsilon? El mío, 1.3 por 10 elevado a la menos 6 no es 1,5, es el coeficiente de rugosidad. 1.3. Bien, ¿cuánto sería? Ya 6 menos 3 es 3, pues, ¿no? Ahí también, porque esto pasa con 6, 6 menos 3 es 3. me sale 149.969,46. A ver, divídalo entre 10 elevado a la 5, ¿cuánto es? Más o menos para ponerlo en notación científica por 10 elevado a la cuánto, a ver. Para no tener un numeringo grande ahí. 1.50 sale. 1.5. Por 10 elevado a la A las 5. 5. Ya. Para no escribirlo tan grandote, ya. Redondeando 1.5 por 10 elevado a la 5. Para ponerlo en notación científica. Entonces, como ustedes ven, eso es mayor que 4.000, ¿no ven? Entonces, por lo tanto, el flujo es turbulento. Bien, si el flujo es turbulento, yo voy a tener la ecuación de Darcy. Para encontrar el HL, que viene a ser igual a F por la longitud del tubo, por la velocidad en V al cuadrado sobre 2G, sobre el diámetro por 2 veces la gravedad. Perfecto. Muy bien. Yo ahora debo encontrar este valor de F. F para flujos turbulentos. ¿Cómo voy a encontrar ese valor de F? A ver, yo necesito que el número de Reynolds es 1,5 por 10 elevado a la 5. D sobre la rugosidad es igual a el diámetro, que es 75, ¿cuánto? 97.97 por 10 elevado a la menos 3, que va a ser en metro, y el epsilon es 1.5 por 10 elevado a la menos 6. Entonces, encuéntreme por favor 97.97 entre 5 por 10 elevado a la 3. ¿Cuánto sería, por favor? Bien. Mientras tanto, a ver, ¿dónde está la fórmula de función explícita? F es igual a 0,25
dividido entre el logaritmo esto elevado al cuadrado. ¿El logaritmo de quién? De 1 sobre 3,7 de d sobre epsilon más 5,74 dividido entre el número de Reynolds elevado a la 0,9. ¿Cuánto me dio d sobre epsilon, por favor? A ver, ¿tienen su calculadora? 0,014 o 15 redondeado. 0,015 por 10 elevado a las 3. No, saqué F directo de ingeniero. Ya. Entonces, todo es 0,015, pero es muy poquito eso, ¿no? Ingeniera, la rugosidad sale 2,78 por 10 a la 14 elevado a la 3. A ver, este valor de aquí que yo estoy borrando, ¿cuánto es? 79 por 10 por 10 elevado a la 14 cuando le elevé mi calculadora a la 3, digamos. No, por 10 elevado a la 3 nomás, 2,79 por 10 elevado a la 3. Divida solamente 97,97 dividido entre 1,5. ¿Eso salió? A ver, 97,97 dividido entre 1,5. 65,3. 65,31 por 10 elevado a la 3. Entonces aquí esto es multiplicado por 61,31 por 10 Es elevado a la 65, 5. ingeniera. 65, ¿no? Ya. Más 5,74, el número de Reynolds es 1,5 por 10 elevado a la 5 elevado a la 0,9. A ver, la agilidad de ustedes en su calculadora, ¿cuánto es el valor de F? A ver, yo como tengo aquí a mano el número de Moody, el diagrama de Moody. Ingeniera, una pregunta, ¿pero el fluido no es laminar? No, el fluido es turbulento, ¿no ve aquí? Los menores a 4.000 es laminar, menores a 2.000 diré. Ahí ya me estaba confundiendo. Ya. ¿Cuánto sería entonces? 65. Puta, estamos abajísima. 0,017, ingeniero. Esto 0,017. Ese es el valor de F. Aleluya. Ahora, aquí me voy a la ecuación de Darcy. Yo tengo
0,017 por... ¿Cuánto es la longitud del tubo? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es la longitud del tubo? 7. No. Porque yo necesito la longitud del tubo, ¿cierto? La longitud de la cañería por lo que está circulando el líquido. 80.5, por ejemplo. A ver, si tengo 70. Sí. Esto es 7.5 más 3. Aquí hay un dato que no conozco. ¿Cuánto es este de aquí hasta aquí? Es 3 metros. 3 metros. Este es 9 más 3, 12, ¿no ves? Entonces tengo, digamos, 70 más 3 más 7,5, ¿no ves? Entonces sería 80,5. ¿Se dan cuenta, no ves? Sí, 80.5. Tengo 70, que es esta longitud de acá, pero esa longitud tengo que aumentarle esto y aumentarle este de acá. Entonces sería 80.5. La longitud va a ser igual a 80.5. La velocidad en B, la velocidad en B era 1,99. La gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí. La pérdida HL, ahí está 0,17. Todo está en metro. 80.5 por 1,29 por 79,79 por 10 elevado a la menos 3. 79, ¿no? 97. 97.97. Es el diámetro del tubo por 2 por 9,81. Y esa sería la pérdida en metros. ¿Cuánto sería la pérdida? Al cuadrado de velocidad general. La velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado. Está grave, gracias. Me salió 2,82. Confirma, ingeniera. ¿2,82? Sí. Ya. Entonces, con ese 2,82 ya tengo mi HL. Pues yo me voy a venir a esto de aquí, me voy a venir. Se me está acabando mi batería y no lo tengo el cable ahorita aquí. Apurémonos antes que se me corte. Sobre 2 veces G. Presión en A, 0. Presión en B, 0. Z sub A, 12. Menos 2,82. La presión en B sobre gamma. Más 0. Más 1,99 elevado al cuadrado sobre 2 veces por 9,81. Gamma del agua, ¿en qué lo queremos sacar? Porque todo eso está en metro. Kilómetro cuadrado.
Si lo podemos utilizar por gamma, kilonewton también puede ser por 9,81, ¿no? ¿Cuánto vale PdB? Sería 12 menos 2,82 menos 1,99 elevado al cuadrado sobre 2 por 9,81. Todo eso dividido entre 9,81. Para que me dé en kilonewton sobre metros cuadrados. O kilopascal, ¿no? Colchones divino placer. Bueno, ya se lo dejo ya a ustedes para que lo calculen, ¿ya? Vamos a quedar ahí. Nos vemos el viernes.